Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista. En esta ocasión queremos tener una reacción hacia un video que me mandaron. El video se trata de que un pastor refuta a un pastor adventista sobre el tema de la inmortalidad del alma. Lo que vamos a refutar en esta clase es la mala interpretación que se le da al texto bíblico para sostener de que el alma es inmortal. Así que, hermanos, quiero que veamos parte por parte y vamos a ver dónde está el error. Vamos a explicar punto por punto sin hacer tanto alarde. Hoy estaremos refutando esta posición adventista de que el infierno, como lo enseña la Biblia, como lo hemos creído, como se ha recibido ya en tantos años, en tantos siglos, dicen ellos, no es así. Ellos tienen la luz, ellos son los iluminados, ellos traen la verdadera revelación y dicen que no, que el infierno no existe así como nosotros lo imaginamos. Ellos, como ya lo van a escuchar, piensan de que el alma en algún momento va a ser aniquilada, va a ser destruida. Sí creen en el infierno, pero con otro concepto, ¿no? Ellos piensan que el infierno simplemente es un lago de fuego, o fuego simplemente, donde Dios, al lanzar a las personas, estas personas van a desaparecer para siempre, van a ser destruidas, van a ser aniquiladas, entonces no van a sufrir eternamente, como siempre lo hemos creído de la Biblia. No van a estar ahí sufriendo, pagando eternamente el haber rechazado la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, ¿por qué se da esto? Porque ellos entienden mal muchos conceptos. Por ejemplo, entienden mal el concepto del alma, ¿no? Entienden mal el concepto de el ser humano como ser de parte de Dios, espiritual y también material. Eso lo entienden mal. Cuando se habla del infierno, hay muchas personas que hablan sobre este asunto en base a una idea mental que ellos tienen. Y escuché a muchas personas decir, pastor, yo vivo en el infierno. Otros, pastor, yo soñé con el infierno. Y escuché muchos testimonios incluso de personas decir que murieron y fueron al infierno. ¿Por qué? Porque para muchos la palabra infierno es un lugar donde hay llamas, un lugar de tormento, un lugar donde hay cosas horribles, donde está el diablo allí con sus cachos enormes y su cola envolviendo. Esa es la idea que algunos tienen, algo terrorífico, y donde hay llamas de fuego y una persona que va al infierno está sufriendo. Acá de plano él comienza a hacer unas falacias. El pastor Joel Flores es uno de los mejores pastores de la iglesia adventista. Él es predicador, él es evangelista. El pastor Joel Flores no es apologeta. El pastor Joel Flores, lastimosamente en este video, da unos argumentos muy débiles. Y en esto tiene razón el pastor Jonathan en refutar al pastor Joel Flores. Porque simplemente el pastor Joel Flores es muy superficial. Se va por la tangente en lugar de usar la Biblia sola para demostrar de que la herejía del alma, que es inmortal, carece de fundamento bíblico. Ahora vamos a iniciar a refutar cada punto que el pastor Jonathan usa para sostener de que el alma es inmortal. Quiero decirles, hermanos, que la mejor forma de refutar una falsa doctrina es usando los mismos textos bíblicos. Eso es bien importante, hermanos. Si usted quiere ser un apologeta, si usted quiere defender la sana doctrina, no haga una guerra de textos bíblicos. Use las mismas citas y haga una correcta explicación usando la gramática y usando el contexto. Iniciemos. ¿Dónde está el error del pastor Jonathan? Vamos a ver de qué está en desconocer el concepto gramatical de lo que es alma en la Biblia. No el concepto de alma según la mitología griega. No estamos diciendo que la Biblia tenga mitología griega. Lo que estamos diciendo es que a la hora de interpretar un texto bíblico referente a la muerte y al alma, tenemos que hacerlo desde la perspectiva bíblica, no con una perspectiva griega o con una filosofía griega,
Y vamos a ver de que esto es una herejía. Se ha creado esta herejía de que el alma es inmortal en base al concepto erróneo de lo que es alma. Aquí está el problema de todo. Inclusive en el tercer tema vamos a hacer un exégesis, un estudio profundo de lo que es infierno, desde la gramática bíblica y desde la perspectiva de Cristo, cómo usó el término infierno o Gehenna. Quiero decirles, hermanos, que todo Kabila, el problema de esta doctrina inicia con algo, con el concepto erróneo de lo que es alma. Así que vamos a iniciar sin espaciarnos tanto sin argumento. Queremos irnos a los textos bíblicos que el pastor Jonathan usa. Supuestamente que esos textos bíblicos, dice él, que refutan al pastor Joel Flores. Pero vamos a ver de que los textos están siendo malinterpretados. Ahora, analicemos primero, antes de analizar los textos bíblicos que el pastor Jonathan usa, que vamos a analizar uno por uno, queremos analizar bíblicamente desde el hebreo y desde el griego qué es alma. Yo siempre recomiendo, hermanos, a mis estudiantes de Biblia, cuando doy clases de Biblia, me gusta que la gente tenga en cuenta las siguientes herramientas para estudiar la Biblia de una manera seria. Es conseguirse un diccionario Strong, un léxico griego y hebreo, que hay muchos hoy en internet, y también recomiendo buscar muchas versiones de Biblia para ver cómo traducen el texto. No podemos espaciarnos en una sola versión de Biblia, porque las traducciones muchas veces se prestan a confusión. Y vamos a demostrarlo que lo que decimos es cierto. Ahora, ¿qué es alma? No desde la perspectiva griega, sino desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es alma? Alma, en el hebreo, pueden buscar esto en un diccionario Strong. Alma, en el hebreo es nefesh y en griego suje. Ahora, ¿qué es nefesh y qué es suje? Se traduce como ser viviente, noten cómo se traduce, como ser viviente, alma viviente, vida, aliento de vida, persona, criatura o animal, en algunos casos sangre, porque en la sangre está la vida. En algunos casos sangre es alma, depende del verso que estemos leyendo. Y también dice aquí el diccionario que se puede traducir como sentimientos, afectos. En algunos casos, dice el diccionario, en algunos casos como pronombre personal. Pero es interesante que en ninguno de estos casos se dice de que el alma es inmortal. Usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y en ningún caso, ni uno, se dice que el alma es inmortal. Ahora, si acabamos de analizar la gramática, que alma es ser viviente, persona, vida, sangre, algunas veces sentimientos o afectos, algunas veces los animales se le aplica el término alma porque un animal es un ser viviente. La diferencia es que los animales no son hechos a imagen de Dios, pero tanto los animales tienen aliento de vida, eso dice Génesis 7, y también nosotros tenemos aliento de vida, que fue soplado en la nariz. Ahora, vamos a ver que el alma es la persona en sí. No es que tengamos un alma, como lo sostiene el pastor Jonathan. Vamos a ver bíblicamente que somos un alma, porque un alma es el ser viviente, un nefesh es un ser viviente, un suje es la persona en sí. Inclusive algunas versiones de Biblia dicen, en lugar de alma, dicen persona. Inclusive cuando usamos modismos
cotidianos decimos, eran las 12 de la noche y no había ninguna alma en la calle, porque estamos hablando de personas. Dice el proverbio, el que gana almas es sabio. Está diciendo el que gana vidas, el que gana personas. El alma que pecare, esa morirá. Significa la persona que pecare, esa morirá, o el ser humano que peque, ese morirá. Pueden corroborar eso ustedes en varias versiones de Biblia, cómo lo traduce el texto. La primera vez que se usa nefesh en la Biblia es Génesis 2:7. Noten que la base para entender esto y que no haya confusión, hay que ver la base que es Génesis, la creación del hombre. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra es nefesh, ser viviente, un nefesh. O sea que el nefesh y el suje está compuesto de dos cosas, polvo de la tierra y aliento de vida que fue soplado en la nariz. Noten que el ser humano, el nefesh, no está compuesto de tres partes, sino de dos. Dice el texto, repetemos lo que dice el texto, porque esta es la base, hermanos. Yo no puedo irme a Apocalipsis sin entender Génesis. Yo no puedo irme a Ezequiel para tener un concepto de lo que es el alma, porque Ezequiel tiene que sujetarse a Génesis. Ezequiel tiene que sujetarse a lo que Dios dice en Génesis, porque el libro de Génesis es el Berechit, la base para todo. Yo no puedo irme a las cartas de Pablo para tener un concepto teológico de lo que es un alma, porque Pablo no es Dios. Aunque Pablo fue inspirado por Dios, pero Pablo no tiene que contradecir el Berechit. Pablo no se contradice. La Biblia no se contradice. Eso es muy importante este principio, porque dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Noten, por eso que somos ser vivientes, porque respiramos, igual como los animales. La diferencia es que los animales no son hechos a imagen de Dios, dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Noten dos cosas, polvo más aliento de vida. Y entonces fue el hombre un nefesh, un ser viviente. Noten cómo traduce Génesis 2:7 la Biblia textual. Aquí vamos a usar otra herramienta. Recuerden, hermanos, los que están escuchando esta presentación, si usted no quiere ser engañado por falsas doctrinas o versículos mal interpretados, consígase una concordancia Strong y consígase muchas versiones de Biblia. Vea cómo traduce el texto, porque la Reina Valera 60 vamos a ver de que se presta confusión. La Reina Valera 60, aunque es una de las mejores Biblias, tiene muchos errores de traducción. Yo tengo un tema donde hablo acerca de las Biblias mal traducidas. Biblia textual, noten cómo traduce Génesis 2:7. Dice así, entonces Yahweh, Elohim, modeló al hombre del polvo de la tierra, de tierra roja. Se infiere que fue tierra mojada, lo que le conocemos como barro. Dice, entonces Yahweh, Elohim, modeló al hombre del polvo de la tierra o de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. La Reina Valera dice ser viviente, la Biblia textual dice alma viviente porque es el mismo término, nefesh. Ser viviente, aliento de vida, sangre. Se usa como también para decir persona. Somos un alma. Según Génesis 2:7, somos un nefesh. No es que tengamos un nefesh. Y aquí está la terrible confusión del pastor Jonathan. Ahora vamos a ver y explicar cada cita que el pastor Jonathan usa para supuestamente refutar al pastor Joel Flores. El pastor Joel Flores es un adventista del séptimo día y el pastor Jonathan no sé de qué religión es, pero por lo que veo defiende
la doctrina de que el alma es inmortal. Así que vamos a explicar los mismos textos que él usa. Ahora, veamos el primer texto que usa. Vamos a poner aquí en la pantalla y usted vea cómo esto es no solamente el pasaje que ya le va a refutar, sino su propio argumento, su propia explicación le va a refutar. Y es más, la misma palabra en hebreo que él intenta sacar también le va a refutar. Vamos a ver. Aquí estamos. Mira lo que dice a partir del verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Muy bien. Ahora dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir? ¿Qué ha pasado? Ha muerto. ¿Ya? Vamos a ver acá. Para hacer morir, mira, a mi hijo. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Muy bien. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, mira, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Ha muerto o no ha muerto? Ha muerto. ¿Verdad? Haciéndole morir su hijo. Dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Cómo entiende aquí? Que hagas volver el alma. Y Jehová oyó la voz de Elías. Mira. Y el alma del niño volvió a él. El alma del niño volvió a él. O sea, él dice: no, cuando tú mueres no hay ningún alma que salga de tu cuerpo. Eso no es bíblico, eso es filosofía griega. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo deshonestos que son con los pasajes de la Biblia? Él dice: no puede salir el alma de tu cuerpo porque tú mismo eres el alma, citando un pasaje y sacándolo fuera de su contexto. Ahora vamos a explicar el texto que el pastor Jonathan usa, que es 1 Reyes 17, versículos 17 al 22. Por lo que veo, el pastor Jonathan está usando la Reina Valera 60. Vamos a leer la Reina Valera 60 como él la lee y como él la usa para sostener de que tenemos un alma, que cuando morimos sale esa alma y cuando alguien resucita vuelve otra vez esa alma. O sea que según el pastor Jonathan tenemos un alma que cuando alguien muere se va o sale del cuerpo. Y él usa 1 Reyes 17, versículos 17 al 22. Leámoslo. Noten cómo dice. Aquí está hablando cuando Elías resucitó a un niño. Y dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Noten que no quedó en él aliento, o sea que el niño murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Noten que esta mujer está diciéndole a Elías: ¿has venido para sacar a luz mis iniquidades y para que mi hijo muera? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Noten cómo dice: y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, noten que Elías va a resucitar al niño. Elías va a orarle a Dios. Y noten cómo dijo Elías cuando empezó a orar. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo,
Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El pastor Jonathan dice que esta expresión, que el alma volvió al niño, significa que tenemos un alma y que esa alma es inmortal. Lastimosamente vamos a decepcionar al pastor Jonathan. Este versículo no está hablando que al niño le salió un ente separado del cuerpo y que el alma es algo separado del cuerpo. Este versículo, cuando lo leemos en otra versión de Biblia, vamos a ver de que el texto quiere decir, y la vida le volvió al niño, porque vimos que alma también se puede traducir como vida o aliento de vida. El problema es que cuando el pastor Jonathan lee este verso, cree de que tenemos un alma porque está pensando en el texto según la mitología griega. O sea, está interpretando el texto según un concepto o un preconcepto errado que le han enseñado de que el alma es inmortal. Pero cuando leemos este verso bíblico en otra versión de Biblia, el texto toma su forma correcta y no dice se le volvió el alma al niño, sino que dice le volvió la vida, porque el alma es la vida. Ustedes pueden corroborar esto, hermanos, no me crean a mí. Lean los mismos pasajes en otra versión de Biblia y van a ver de que alma es la vida. Noten cómo dice la Biblia Jerusalén. Es una de las Biblias mejor traducidas, tiene menos errores, pero la Biblia Jerusalén en versión católica es una de las mejores Biblias para mí. Quizás para usted no, pero para mí esta Biblia traduce muy bien los textos. Noten cómo dice 1 Reyes 17, versículos 17 al 22, pero en la Biblia católica Jerusalén dice, vamos a notar que en lugar de decir alma, noten cómo dice, nos interesa que leamos la parte donde quiero analizar por falta de tiempo. Dice, en la versión Jerusalén, noten cómo dice, aquí está cuando Elías oró, dice, Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me ha hospedado, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé, Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Noten que aquí dice que vuelva la vida de este niño a su cuerpo, porque el alma es la vida. No está diciendo acá el texto que tenemos un alma inmortal. El texto no está diciendo que tenemos un alma, sino que lo que está diciendo el pasaje bíblico, cuando Elías oró, está pidiéndole a Dios de que vuelva la vida al niño, que el niño vuelva a la vida, porque el alma es la vida. Noten, lo pueden corroborar. Y dice el texto, Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Aquí podemos ver de que el pastor Jonathan está completamente errado, aplicando mal un texto por una mala comprensión de lo que es alma. Yo le sugiero al pastor Jonathan de que sea más disciplinado en estudiar la Biblia, que busque otra versión de Biblia para ver cómo traducen el texto. La palabra alma acá es vida, es un nefei, se puede traducir como vida. Elías lo que está orando es para que la vida vuelva al niño, o sea, que el niño vuelva a tomar vida. De eso está hablando Elías. Ahora, esto se puede comprobar con otro ejemplo, que alma, recuerden, siempre que lean la palabra alma en la Biblia, recuerden de lo que dijimos. Se puede traducir como persona, ser viviente, vida, sangre, animal, como pronombre personal, algunas veces como sentimientos o afecto, pero lo más común es vida. Persona, la persona viva es un alma. Vamos a ver otro ejemplo para que veamos de que es correcto que la palabra alma sea traducida aliento de vida o vida. En Génesis 35, 17 al 18, dice este pasaje que a Raquel se le salió el alma. Y noten cómo dice,
En la versión Reina Valera 60, dice así: y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera. Noten que Raquel está por dar a luz a un hijo. No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, aquí dice la Reina Valera en paréntesis, pues murió. Dice que a Raquel se le salió el alma y llamó su nombre, o sea, del niño, Benanoni, mas su padre le llamó Benjamín. O sea, Raquel, cuando estaba dando a luz al hijo llamado Benjamín, se le salió el alma, dice la Reina Valera 60. Este texto también es usado por los promotores de la herejía de que el alma es inmortal, de que tenemos un alma y que esa alma es inmortal. Grave error. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué las Biblias, algunas veces, la mala traducción de Biblias se presta a confusión? No estoy diciendo que las Biblias tengan errores. Lo que estoy diciendo es que lo que tiene error es la mala traducción. Este texto no debe decir alma. Debe decir, se le salió el aliento de vida, se le salió el último aliento de su vida, porque alma es vida o aliento de vida. Ustedes me van a decir, hermano Rafael, ¿cómo lo demuestra? Veamos otras versiones de Biblia, hermanos. ¿Cómo lo traducen? Aquí alma es nefesh. Búsquenlo. 752 veces aparece el vocablo nefesh en el Antiguo Testamento. Y ninguno de ellos dice alma inmortal. Este es puro concepto o mitología griega. El concepto de alma inmortal es una doctrina pagana. Martín Lutero le llamó el estercolero de Roma. Noten qué terrible, hermanos. Martín Lutero le llamó a esta teoría del papado, de que el alma es inmortal, Martín Lutero le llamó el estercolero de Roma, o sea, le llamó estiércol. Ahora, noten cómo dice en otra versión de Biblia para demostrar que cuando a Raquel se le salió el alma significa que se le salió el último aliento de su vida. Biblia, traducción del lenguaje actual. Noten cómo traduce Génesis 35:18. Esto lo ignora el pastor Jonathan. Yo le sugiero al pastor de que se busque otra versión de Biblia y que se busque un diccionario. Los adventistas, eso tenemos, que los adventistas somos estudiosos y disciplinados. Que alguien no tenga suficiente argumento para demostrar esto no significa que la doctrina de la iglesia adventista sea errada. No vayan a confundir. El hecho de que una persona no pueda dar una buena explicación o una buena clase de un tema no significa que la iglesia adventista tenga una doctrina errada. Lo estamos demostrando bíblicamente. Biblia, traducción al lenguaje actual, dice: el niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida, le puso a su hijo el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor, se refiere a Benjamín. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Ahora, noten que dice, en sus últimos momentos de vida. No está diciendo que a Raquel se le salió un alma desencarnada o un espíritu desencarnado o un ente separado del cuerpo. Simplemente lo que está diciendo acá Moisés, que a Raquel se le salió su último suspiro de vida, porque alma es aliento de vida. Esto lo pueden corroborar en otra versión de Biblia, por ejemplo la NBI. La NBI, noten cómo traduce Génesis 35:18. No obstante, ella estaba muriendo. Noten. Y en sus últimos suspiros, esto significa salírsele el alma, en sus últimos suspiros, alcanzó a llamar a su hijo Benoni o Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Noten cómo dice la Biblia de Jerusalén, traduciendo este pasaje de Génesis 35:18. Entonces ella, al exhalar el alma, que es la vida, cuando moría, le llamó Benoni, pero su padre le llamó Benjamín. Noten, pudiese dar muchas versiones de Biblia para demostrar de que el alma en este pasaje significa que a Raquel se le salió su último suspiro de vida, cuando estaba por morir.
No significa que esa Raquel tenía un alma inmortal, negativo. Ahora, vamos a ver el otro texto bíblico que el pastor Jonathan tuerce, supuestamente para refutar al pastor Joel Flores. Pero otro texto que está mal interpretado, y todo cavila por lo mismo, por tener un concepto errado y torcido de lo que es alma. El otro texto que torció es este. Veamos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Vayan allá en sus Biblias, por favor. Ya que él dice que esto no es bíblico, entonces si abrimos las Escrituras y lo encontramos ahí, ¿cómo le llamamos? Filosofía griega. Si no me gusta, filosofía griega. Si no estoy de acuerdo, filosofía griega, aunque lo diga la Escritura. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Fácil, mira. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, por completo el Señor quiere tu santificación. ¿Cómo es eso? Bueno, y todo vuestro ser. Ah, muy bien. Todo el ser. ¿Y cómo está conformado el ser? Dice, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo que no es bíblico? ¿Cómo que la Biblia no lo enseñaba? Entonces, ¿Pablo no es bíblico? ¿Pablo no es escritural? ¿Pablo estaba influenciado por la filosofía griega? Pobre Pablo, Dios mío. Este hombre está acusando al apóstol Pablo de ser un filósofo griego y no bíblico. Aquí Pablo claramente dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por más que les duela, lo siento mucho. Yo sé que duele a veces enfrentar la verdad. Duele que te pongan esto en tu corazoncito ahí delante, ¿no?, de tus ojos y tú digas, ay, Dios mío, hay alguna forma de negar esto. Voy a decir que esto es filosofía griega. Ahora, el pastor Jonathan dice que Primera de Tesalonicenses 5:23 demuestra que el alma es inmortal y que tenemos un alma. Terrible error. Leamos el pasaje bíblico. ¿De qué está hablando el pasaje bíblico? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que Pablo está hablando de la santificación. Noten. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Jonathan dice de que este texto, por el simple hecho de mencionar alma, significa que tenemos un alma. Es terrible, hermanos. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que en muchos pasajes bíblicos el término alma se usa en lenguaje figurado. Para entender este pasaje tenemos que leer el contexto inmediato. El apóstol Pablo no está hablando acá, escuchen, no está presentando aquí un estudio de la naturaleza humana del hombre. El tema de Pablo no es hablar de cómo está constituido el hombre. El tema de Pablo aquí es hablar de santidad. Porque noten cómo dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo. Está hablando de santidad. O sea que la santidad tiene que abarcar las tres esferas del hombre. ¿Cuáles tres esferas? La facultad espiritual, alma aquí. Pablo acá, la palabra alma la está usando en lenguaje figurado para referirse a la facultad mental del ser humano. Tenemos una facultad mental, porque la palabra alma también significa pensamientos o afectos. Pueden corroborar eso en un diccionario. O sea, Pablo está diciendo que tenemos un alma, sino que la santidad tiene que abarcar también de que el hombre santifique su facultad espiritual, su facultad mental, que es el alma, la mente es el alma, y su facultad física, su cuerpo. La santidad en el creyente tiene que afectar estas tres esferas. La facultad espiritual, somos seres espirituales. La facultad mental, que nuestra mente esté sujeta al Espíritu de Dios, o sea, la mente, el alma.
y la facultad física. Nada que ver con un alma inmortal. Tampoco el apóstol Pablo está diciendo que tenemos un alma. Simplemente Pablo está usando aquí el término alma para referirse a la facultad mental. Estuve analizando qué dicen los comentaristas sobre este texto y me quedé impresionado. Y es interesante lo que pude descubrir, que la mayoría de comentaristas están de acuerdo que la palabra alma se debe entender aquí figuradamente como la facultad mental. Los pensamientos tienen que estar santificados, nuestra mente tiene que estar sujeta a Cristo, dice Pablo. Facultad espiritual, mental y física. Las tres cosas están unidas. Si una está mal, la otra va a estar mal. Por eso es que los cristianos tienen que estar santos en todos los sentidos. Facultad espiritual, tenemos que cuidar nuestro espíritu. Tenemos que cuidar nuestra mente y también tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico. Pablo dice eso. Por falta de tiempo no puedo darles muchas referencias bíblicas donde Pablo presenta la importancia de cuidar nuestra mente, que es el alma, nuestra facultad espiritual y nuestra facultad física, que cuidemos el cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver la otra cita que el pastor Jonathan tuerce. Yo ahí le llamo torcer la Biblia. Simplemente manipular el término alma, porque ese es el problema. Esta falsa doctrina tiene su origen en una mala comprensión del término alma. Explíquele a un evangélico, escuchen adventistas, explíquele a un evangélico, a un protestante, el concepto bíblico del alma y lo va a hacer que acepte las demás doctrinas y el estado de los muertos. Ese es el tema, hermanos. El meollo de todo este enrollo es este. El problema cabila en esto, una mala comprensión de lo que es alma. Pero cuando empecé a estudiar este tema seriamente, profundamente, llevo 20 años estudiando la Biblia, me gusta estudiar la Biblia, dedico casi 6 horas al día estudiando la Biblia. Llegué a la conclusión de que la iglesia adventista tiene un mensaje correcto y bíblico. Ahora, vamos a ver de que esta otra cita que el pastor Jonathan tuerce está también manipulada y forzada. Veamos cuál cita es. Vamos a Hebreos capítulo 4, ¿ok? Vamos allá. Mira lo que va a decir aquí. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir que... Él dice que es indivisible, pero la Biblia no está de acuerdo con él, ¿no? Más bien, él está contra la Biblia, porque él dice, el ser humano es indivisible, pero acá dice, partir el alma y el espíritu, luego, las coyunturas y los tuétanos, o sea, obviamente el cuerpo, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá hay una distinción entre el alma y el espíritu. Lo siento una vez más, así les duela, así estén, ¡auch! Mi corazoncito, Dios mío. Pero hermanos, amigos, por favor, van a quedarse con lo que una religión, una secta, una denominación les dice, les impone, les maquilla el asunto, o van a ver la claridad, la sencillez de las Escrituras. Usted tiene que decidir. No se vaya, quédese. Hay muchos pasajes más todavía. Vamos a ver la contundencia de la Biblia, que por más que se esfuercen, no puede negar. Hasta ahora lo que usted ha escuchado simplemente es filosofía griega, es filosofía griega. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Eso es todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Notaron, el pastor Jonathan dice de que Hebreos 4:12 está hablando de que tenemos un alma inmortal. Leamos Hebreos 4:12 en la Reina Valera 60, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice Jonathan, ahí habla del alma, tenemos un alma, qué terrible, hermanos. Y así como este hermano Jonathan está confundido, son millones de católicos y protestantes que están confundidos con esta herejía por la mala comprensión del término nefesh y suje. Aquí dice el escritor de Hebreos que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu.
¿cómo es eso que penetra hasta partir el alma y el espíritu? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Cómo es eso que hasta los tuétanos llega a la Biblia? Esto es lenguaje figurado, hermanos. Esto es lenguaje figurado. Y vamos a ver qué significa. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver de qué alma acá significa lo más profundo de los pensamientos y los sentimientos del ser humano. Los tuétanos, el alma, los huesos son figurados para referirse a lo más profundo de los pensamientos e intenciones del ser humano. Noten cómo traduce otra Biblia este pasaje. Nueva Biblia Viva. Ustedes pueden comparar otra versión de Biblia para que vean de que lo que decimos es cierto. Nueva Biblia Viva dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Noten que es el alma, lo más profundo de nuestro ser, y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Noten que es alma. La Reina Valera 60 se presta a confusión, dice alma, pero cuando nos vamos a la gramática, quiere decir lo más profundo de nuestros pensamientos. No está hablando que tengamos un alma inmortal. Biblia, lenguaje básico, otra Biblia. Noten cómo traduce Hebreos 4:12. Cada palabra de Dios pronuncia en eficaz y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es nuestro ser? El alma. Noten, ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos, porque el alma es lo más profundo de nuestro ser. Porque en algunos pasajes también se usa el término nefesh o sujet como pensamientos o afectos, y en algunos casos como pronombre personal. Si ustedes tienen duda, pueden corroborar eso en un diccionario Strong. Comparen versiones de Biblia, hermanos. No estoy aquí para que me crean. No estoy aquí para que digan, el hermano Rafael Díaz se cree infalible o está diciendo que tiene la verdad. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo cuál debe ser la correcta traducción de un pasaje bíblico cuando usamos la gramática y usamos otras versiones de Biblia. Y van a ver de que todo tiene sentido, porque la palabra alma no es un ente separado del cuerpo, sino que la palabra alma significa ser viviente, persona, vida, aliento de vida, pensamientos, afectos, sangre, animal. Todo eso se puede traducir nefesh en hebreo y sujet en griego. Ahora, vamos a notar la otra cita que el pastor Jonathan tuerce y manipula para sostener del alma inmortal. Estamos en Mateo capítulo 10. Mira lo que dice el mismo Señor Jesús. No estés aquí pensando en otra cosa ni defendiendo a hombres. Mira las Escrituras, mira lo que dice el Señor Jesús. Mira acá. Verso 28. Y no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo. Escucha, por favor, escucha y mira con atención. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¡Auch! Dios mío, tercera estocada, lo siento. Y perdone que soy así un poquito yo. Soy un poquito picantito, soy ameno, me gusta sonreír. Oye, lo siento mucho. Tercera estocada bíblica. Él dice, no, nosotros no tenemos alma, nuestro cuerpo mismo es el alma. Por favor, no crean eso no es bíblico. Eso es filosofía griega. O sea, ahora Jesús es griego. Ahora Jesús usaba filosofía griega. Dios mío, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. No se dan cuenta porque ellos mismos citan este pasaje, pero ellos citan la segunda parte, porque dice, temed más bien a aquel que puede destruir. Mira, el alma y el cuerpo, Dios mío.
Ya más claridad no puede haber. En las mismas palabras del Señor Jesús, de su propia boca, Él diferencia al alma y el cuerpo. Lo siento. Lo siento por los seguidores de este maestro, falso maestro, Joel Flores. Lo siento. Lo siento por los adventistas que de todo corazón creen sinceramente en la doctrina que les enseña, pero que hoy Dios y el Espíritu Santo abra sus ojos a la verdad, tan clara, tan sencilla, tan contundente. El pastor Jonathan ahora usa Mateo 10:28 para sostener de que tenemos un alma inmortal. Leamos este pasaje y vamos a ver dónde está el error de la interpretación, no del pasaje, sino de la interpretación que Jonathan le da. Noten cómo dice Mateo 10:28. Reina Valera 60 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Noten, pareciera que el alma es inmortal. Noten, el alma no pueden matar. Este pasaje me lo han sacado católicos y evangélicos para sostener de que tenemos un alma inmortal. Pareciera que el alma es inmortal cuando leemos superficialmente este texto y cuando lo aislamos del concepto gramatical de alma. Pero noten cómo dice el texto: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, ¿qué quiso decir Cristo con eso? Ahora, para tener una correcta interpretación del texto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leer el contexto. ¿De qué estaba hablando Cristo cuando dijo estas palabras? Podemos leer nosotros los versículos 22 al 24. Cristo está hablando de la persecución hacia los discípulos. Y noten cómo dice los versículos 22 al 24 de Mateo 10. Ahí está el contexto. La clave para entender el versículo 28 está en los versículos 22 al 24. Dice: y seréis aborrecidos de todas por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. O sea que los discípulos estaban siendo perseguidos. Los discípulos iban a ser perseguidos. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Noten, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Hermanos, ¿de qué está hablando Cristo acá? De la persecución. En otras palabras, Cristo está diciendo a los discípulos: no teman a quien les quite la vida presente. No teman a quien les quite la vida por predicar el evangelio. No teman a aquel que puede matarles el cuerpo, o sea, quitar la vida presente. Y Cristo dice: mas temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Cristo está diciendo: mas teman a aquel que es Dios, que puede destruir el alma. Noten, el alma, ¿y qué? Y el cuerpo en el infierno. O sea, el alma se refiere a quitar la vida eterna. El único que puede quitarnos la vida eterna y echar nuestro cuerpo y nuestra alma o nuestra vida, quitarnos la vida eterna en el infierno, en el Gehenna, es Dios. Eso está hablando, no está diciendo que tenemos un alma inmortal. O sea, en otras palabras, el texto tendría que decir así, si respetamos el contexto: no teman al que mata el cuerpo, o sea, no teman al que quita la vida presente, mas teman a aquel que puede quitar la vida eterna, o sea, destruirlos y echar su alma y su cuerpo en el Gehenna. Vamos a ver en una clase de estas de que el infierno es otro error que predican los protestantes y se basa en que la alma es inmortal, porque el infierno eterno está abrazado con la teoría de que el alma es inmortal. Por eso es que primero hay que desmantelar esta teoría del alma inmortal para poder después refutar la mal comprensión de lo que es infierno. La palabra infierno en los evangelios usada por Cristo es Gehenna.
Era un basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, donde iban a echar los cadáveres, donde pasaba encendido día y noche, porque siempre pasaba prendido y le echaban basura, le echaban cadáveres de personas y animales. El Gehenna nunca se apagaba porque siempre había combustible que le echaban, cadáveres, basura, y eso pasaba encendido día y noche, el Gehenna. Y Cristo usó eso como una comparación, como un tipo de la destrucción final de los impíos. Vamos a ver eso en otra clase. O sea, no teman al que quita la vida presente, más teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y echarle en el Gehenna. Y eso se va a cumplir después de los 1000 años, cuando Dios destruya a los impíos en el lago de fuego. El Gehenna es un tipo de la destrucción de los impíos después de los 1000 años. En la tercera clase vamos a hacer un exégesis del término Gehenna desde la perspectiva hebrea y desde la perspectiva griega. Vamos a estudiar otro pasaje bíblico que el pastor Jonathan usa para defender esta herejía de que el alma es inmortal. Veamos cuál pasaje es. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver. Ahora, la idea es esta. ¿Por qué Dios, si Él no quiere que nosotros aprendamos a distinguir el alma del cuerpo, por qué presenta pasajes claros de donde se distingue el alma del cuerpo? Si Dios no quisiera eso, entonces no daría su palabra así, para que distingamos el alma del cuerpo. Y mira lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Para que no te quepa duda, habían sido muertos, Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muy bien, está hablando del tiempo de la tribulación. Y los que confiesan fe en Cristo Jesús, que son perseguidos, bueno, mueren, son asesinados, ¿ya? Les quitan la vida por causa de Dios. Y dice que vio debajo del altar. Ojo que aquí Juan está en el altar celestial, está en el cielo. Y lo va a distinguir de la tierra. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué vio? Las almas. ¿Acaso Juan vio los cuerpos muertos? Porque él dice, no tenemos un alma. El alma es el mismo cuerpo, somos alma. Pero Juan, ¿qué vio? Vio las almas y las vio ¿dónde? Debajo del altar. Estaban en el altar celestial, en la presencia de Dios. Y ahí vio las almas, mira, de los que habían sido muertos. O sea que está viendo cadáveres. Eso me está diciendo Joel Flores, que Juan está viendo cadáveres en el altar de Dios. Y además, él va a creer en muertos vivientes, ¿no? En zombies, porque dice, ¿qué hacían estas almas de los muertos? Dice, clamaban a gran voz. Estas almas clamaban a gran voz. Ahora, si ellos van a querer negar esto porque no encaja con su doctrina, con su posición teológica, y van a decir, no, pero esto no es real, esto es una fantasía, entonces todo Apocalipsis es fantasía. ¿Quién te va a dictar qué es fantasía y qué es verdad en realidad? Para ellos todo Apocalipsis sería fantasía. Por supuesto que no. Todo Apocalipsis es real, es la literalidad de lo que va a ocurrir. Que se usen algunas figuras no quiere decir que no sea literal, porque las figuras mismas se van a explicar en el mismo libro. Y aquí no se está usando ninguna figura. Acá dice que él vio las almas de los que habían sido muertos. Y estas almas, ¿qué hacían? Cuarta estocada. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran? ¿Dónde? En la tierra. Uy, Dios mío. Ya más contundente no se puede ser. Aquí las almas, ¿sabes qué hacen? Claman, hablan, claman a gran voz. Luego, son conscientes, por supuesto, que no están, como ellos dicen, están durmiendo, inconscientes. No están inconscientes, están bien conscientes, porque están clamando. Y tienen memoria, porque dicen, Señor, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y además se distinguen del espacio donde están, porque no están en la tierra, sino están en el altar celestial. ¿Hasta cuándo vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Uy, ¿dónde están sus cuerpos? En la tierra. ¿Y dónde están sus almas? En el cielo. Por más que lo quieras negar. Flores, cualquier adventista, cualquier persona que crea lo contrario. Ahora analicemos Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. El pastor Jonathan sugiere de que este verso aprueba o apoya la teoría de que el alma es inmortal. Ahora leámoslo y lo explicamos. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muy extraño. Hay almas debajo de un altar. ¿Será que en el cielo hay un altar donde hay almas desencarnadas clamando de noche? ¿Será eso quiere decir el pasaje? Bueno, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? ¿El qué? Y venga nuestra sangre. ¿Qué es lo que hay en la sangre? La vida. Dios prohibió a los israelitas que consumieran sangre, porque en la sangre estaba la vida. Eso dice Levíticos 11. Dice que estas almas dicen y claman: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y sigue diciendo el pasaje: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, la pregunta que les acabo de decir: ¿será que en el cielo, si es verdad que cuando alguien se muere el alma se va para el cielo, será que en el cielo hay un altar y que debajo del altar están almas desencarnadas clamando día y noche? No, hermanos. El libro de Apocalipsis tiene muchas referencias que vienen del Antiguo Testamento, más que todo el santuario. Inclusive muchas cosas que encontramos en Apocalipsis son lenguaje simbólico. Ahora la pregunta es, para entender qué significa esta visión gráfica, porque es una visión gráfica y figurada que vemos en el quinto sello, la pregunta es, ¿de cuál altar se está hablando acá y dónde está este altar? Porque esta es la clave. Esto no lo vi que el pastor Jonathan lo explicara. Y de paso, hermano, para entender esto pasa tenemos que conocer mucho el santuario. ¿Por qué las iglesias evangélicas tienen un concepto errado sobre estos temas? Porque desconocen el santuario. El libro de Apocalipsis está fundamentado en el santuario. Desde el principio hasta el fin, sigue los pasos del santuario hebreo, el libro de Apocalipsis. Y los evangélicos no saben qué es santuario. No saben qué es el santuario y su simbolismo en el plan de salvación. No lo conocen. Ahora, ¿dónde está este altar? ¿Y cuál altar es? Porque esta es la base para entender dónde están clamando estas almas y qué significa clamar. Les explico en forma así precisa y concisa. Tengo varios temas donde explico esto en una forma profunda. Quiero que tomen nota y agarren esta información. En el santuario habían dos altares. En el tabernáculo hebreo habían dos altares. El primero era el altar del holocausto. Estaba en el atrio del santuario. Pueden ver mi mural que he hecho aquí atrás, es un mural que había pintado. Pueden ver que eso que está ahí rodeado por esa carpa se le conoce como atrio. Y lo que está allá, lo que está acá, eso que está allí es el altar del holocausto. Ese era el primer altar en el santuario. Y el segundo altar estaba en el lugar santo, cerca del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea, el altar del incienso estaba pegado al velo. Era el utensilio que estaba más cerca del lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Dos altares, el altar del holocausto en el atrio y el altar del incienso. La pregunta es, ¿en cuál de estos dos altares es que estas almas están clamando? Vamos a ver de que tiene que ser en el altar del holocausto, en el primer altar que está aquí en el atrio. ¿Estamos de acuerdo, hermano?
Y de paso, cuando hacemos un estudio profundo y analítico del santuario y el Apocalipsis, el atrio del santuario celestial es la tierra donde vino a morir el Cordero, porque es en el atrio, en el altar del holocausto, donde eran sacrificados los corderos. Muy importante ese punto. La pregunta es, ¿qué se hacía en el altar del holocausto o al pie del altar del holocausto después que se sacrificaba un cordero? Vamos a ver de que la sangre se echaba al pie del altar. Noten, esto lo dice, esto está en Levíticos 4:7. Vámonos a Levíticos 4:7 para que veamos lo que se hacía en la economía hebrea para entender este punto. Levíticos 4:7 en la Biblia Reina Valera 60 dice: y el sacerdote, Levíticos 4:7 estoy leyendo, y el sacerdote pondrá de su sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. O sea que sobre los 4 cuernos se echaba la sangre del cordero, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Este era el altar del incienso que estaba cerca del arca del pacto, pero dividía solamente una cortina. Pero ahora noten que la sangre donde se echaba, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que, les explico, de una forma así sencilla. Cuando el pecador llevaba un cordero a la puerta del tabernáculo, el pecador confesaba los pecados simbólicamente sobre la cabeza del cordero y era degollado. El sacerdote tomaba sangre en un tazo y entraba al tabernáculo y rociaba esa sangre en los 4 cuernos del altar del incienso. Después salía y la sangre que sobraba le echaba al pie del altar del holocausto. Dice el versículo 7. Noten, ¿qué es la sangre? La vida. Recuerden de que en la sangre está la vida. ¿Y qué es vida? Nefesh, alma. Recuerden de que alma se traduce como vida, porque en la sangre está la vida. Por eso es que Dios le prohibió a los israelitas: no coman sangre, porque en la sangre está la vida. Ahora, ¿qué hacía esa sangre allí? Simbólicamente, hermanos, ese animal, la sangre de ese animal clamaba, la vida clamaba. En el 5º sello vemos una visión gráfica y simbólica. No podemos interpretar eso literal, porque según las reglas de interpretación hermenéutica, rompe con todas las reglas de interpretación si tomamos literal esa visión del 5º sello. Es imposible tomar esta visión literal. Es una visión gráfica de algo que pasó en la tierra. O sea, ese altar no está en el cielo, pero no era en el altar del incienso que se echaba la sangre. No era al pie del altar del incienso que se echaba la sangre, sino que al pie del altar del holocausto. Y el altar del holocausto representa la muerte de Cristo, que vino a morir al planeta Tierra. El atrio del santuario celestial es la tierra. O sea, el atrio no está arriba, sino que abajo, donde murió el Cordero. Y esa sangre clamaba simbólicamente, porque no era el animal que tenía que morir, sino el pecador, porque el pecador era el culpable. En el 5º sello vemos una expresión gráfica, cómo esas vidas, cómo esas almas de los hijos de Dios que murieron bajo la Inquisición romana, porque el 5º sello presenta a los mártires que murieron bajo el periodo de la persecución papal, y en forma simbólica están clamando por justicia, así como la sangre del Cordero clamaba por justicia para que hiciera justicia, porque el Cordero no era el culpable del pecado, sino que el culpable del pecado es el pecador y el diablo, que al final va a pagar, porque el diablo es el culpable del pecado y en el diablo se va a cumplir la paga del pecado, es muerte, muerte eterna. El diablo va a ser consumido en el lago de fuego, porque él es el culpable del pecado y en él se orinó el pecado. Y esto solamente lo podemos entender a la luz del santuario. El pastor Jonathan ignora el santuario. Yo quisiera preguntarle si sabe qué es el santuario.
¿Sabrá que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario? El quinto sello es una expresión gráfica de almas que están clamando de vida, la sangre de los mártires. Está clamando por justicia, pero eso debe entenderse figurado. Es una visión gráfica, no es algo literal. Porque si tomamos eso literal, rompe con todas las formas de interpretación hermenéutica. Ahora, vamos a ver, hermanos, que hay un ejemplo similar en Génesis 4:10. En Génesis 4:10 dice que la sangre de Abel clamaba. No es algo literal, esto es simbólico, hermanos. La sangre de Abel clamaba, no es que Abel estaba todavía vivo, Abel ya había muerto. Simplemente ahí está expresándose en una forma simbólica cómo la vida de Abel estaba clamando por justicia. Eso lo puedo ver en Génesis 4:10. Noten cómo dice. Y le dijo, ¿qué has hecho? Aquí Dios está diciéndole a Caín, ¿qué has hecho con la sangre de tu hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es simbólico, hermanos. No es que la sangre tenga boca, no es que la sangre está hablando. Simplemente se está usando el símbolo para referirse cómo la vida de Abel clamaba por justicia, que se hiciera justicia. En el quinto sello estamos viendo cómo los hijos de Dios que murieron bajo la persecución papal están pidiendo justicia. Y ese altar está en la tierra, porque la persecución que hizo el papado durante la Edad Media fue en la tierra, no en el cielo. Porque el altar del holocausto estaba en el atrio. O sea, el altar que menciona el quinto sello no está arriba, sino abajo. Es el altar del holocausto. Hermanos, espero que esta información les haya servido. Hemos ido a grandes rasgos, porque cada tema de estos amerita una clase solamente. Pero hemos ido a grandes rasgos para que veamos de que lo que hizo el pastor Jonathan para supuestamente refutar a Joel Flores, eso no fue una refutación. Eso simplemente fue una torcedura de texto bíblico, un gran arsenal de textos bíblicos torciéndolo. Nada que ver con un alma inmortal. Quiero decirles, hermanos, que esa herejía de que el alma es inmortal carece de fundamento bíblico. Porque si tuviésemos un alma inmortal, ni Dios la pudiera matar, porque inmortal significa que no muere. En la inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios, dice Pablo, el único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo 1:16. Nosotros no somos inmortales. Nada de lo que tenemos es inmortal. Buscamos la inmortalidad. Y esta inmortalidad la vamos a tener cuando Cristo venga por segunda vez y seamos transformados, dice Pablo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros buscamos la inmortalidad. Y esa inmortalidad está fuera de nosotros. Depende de Dios y de un árbol. Por falta de tiempo no vamos a poder hacer una exégesis profunda de lo que es el árbol de la vida y para qué era. Pero si tenemos tiempo vamos a hacer un estudio profundo del árbol de la vida, para qué sirve y cuáles son sus propiedades medicinales. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que siempre, a la hora de estudiar un texto bíblico, búsquese un diccionario y muchas versiones de Biblia para compararlas, para que no vaya a caer en errores de interpretación. No existe alma inmortal. Es un invento creado por los paganos, más tarde copiado por la Iglesia Católica de las religiones paganas. Y después las iglesias protestantes copian ese concepto de un alma inmortal. Eso es diabólico, hermanos. El inmortal solamente es Dios. Nosotros no somos Dios, no somos inmortales. Inclusive, hermanos, por falta de tiempo no podemos hacer otro estudio de eso, hermanos, pero lo vamos a hacer. Aún Adán y Eva, cuando fueron creados en el Edén, fueron creados con una inmortalidad condicional. Esa inmortalidad dependía de la obediencia a los mandamientos de Dios y el de comer de un árbol de la vida. O sea, la inmortalidad de Adán y Eva, aún en un mundo sin pecado, en el Edén, era condicional. Porque el único que es inmortal y que tiene vida en sí mismo y que no deriva de otro es Dios, el único inmortal y soberano en el que está la vida. Nosotros dependemos de Dios para ser inmortales. Separados de Dios, morimos porque nuestra inmortalidad será condicional. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Acepto preguntas y comentarios, pero necesito que hagan comentarios bien fundamentados y basados
en la Biblia. Así que Dios les bendiga y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.